Querido Padre, en medio de la tranquilidad y la quietud que ahora reina en la iglesia, ayúdanos a estar ante tu presencia con reverencia, con cuidado, para que de esta manera tu Espíritu Santo pueda abrir nuestra mente y podamos captar las enseñanzas que tienes para nosotros, especialmente en esta época tan trascendental de la historia del mundo. Ayúdanos, Señor, a estar apercibidos y no pasar por alto las oportunidades que nos tienes de arrepentirnos y de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Que todo cuanto se haga ahora, oh Dios, en este lugar sea bueno, sea agradable y sea digno todo delante de ti. Especialmente, Padre, cuida las visitas que están con nosotros, que el mensaje que va a ser para ellos lo puedan captar ampliamente. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Necesitamos conocer a Cristo. ¿Y saben por qué necesitamos conocer a Cristo? Porque inclusive los sondeos de opiniones que se han hecho en el mundo entero nos arrojan los siguientes datos. Se dice que Jesucristo es la persona más mencionada en todo el planeta. No hay una persona, por lo menos en los países cristianos, donde no hay un día que la gente no mencione el nombre de Cristo. En muchas partes se menciona el nombre de Cristo, pero los sondeos de opinión dicen que Jesucristo, a pesar de que es la persona que más se menciona, es la persona más desconocida que hay. No es lo mismo hablar de Cristo y tener un encuentro personal con Cristo. En el Asia, por ejemplo, el Cristo que se conoce es el que está asociado con la Navidad, porque es algo comercial, ¿no? Entonces allá hablar de Cristo es hablar de la Navidad. Termina la Navidad y Cristo vuelve a desaparecer hasta el próximo año. Estoy hablando del Asia, ¿no? Pero si usted llega, por ejemplo, a Brasil y pregunta, ¿dónde está el Cristo? ¿A dónde lo van a mandar? No, a Río de Janeiro, ¿no? Porque allá está el famoso Cristo Redentor, ¿no? Ese es el orgullo carioca, el famoso Cristo. Y ese es el Cristo, hermano, en el cual se mueven los brasileiros, ¿no? Ahora bien, en los países islámicos, el Cristo que se conoce es como un simple profeta más. Para cualquier musulmán, Cristo es otro profeta más. Ahora, lo interesante de todo esto es que entre los artistas, los que son amantes de los cuadros, de las obras famosas, los Cristos que más se mencionan entre ellos no es el Cristo crucificado, ¿no? El Cristo viviente, sino está, por ejemplo, el Cristo del juicio final. Allá en la Capilla Sixtina, los que han ido podrán ver en ese maravilloso cuadro de Miguel Ángel que se pintó en 1536. Hermano, la gente queda como hipnotizada al ver majestuoso cuadro. Y ahí en el centro está en el juicio final el mismo Cristo. Otro Cristo famoso es el de Leonardo da Vinci, pintado en 1495, que es el famoso cuadro de la Última Cena. Ahí, hermano, se destaca la figura de Cristo de una forma increíble. También Giotto en 1314, una obra bizantina que es el Cristo y la Madonna. Hermano, qué maravilla, es un cuadro del mismo Cristo adornado en oro y plata. O sea, estamos hablando de la época bizantina. Y el famoso Cristo de Velázquez en 1632. Bueno, y si uno se pone a ver esta cantidad de Cristos, algunos que tienen Cristos musculosos, otros son Cristos endebles. Hay un Cristo que vi en estos días en el internet, un Cristo, pero parece que cuando lo retrataron, o por mejor dicho, cuando le tomaron la pintura, el hombre que lo estaba pintando, el pintor, parece que estaba bravo y pintó un Cristo bravo. En fin, hermano, pero la mejor prueba de que Jesús es la persona más admirada, la persona más respetada, defendida, pero no obedecida, es la forma como se vive, especialmente en los países que se llaman cristianos. Y especialmente entre la gente que dice que es cristiana, que es lo peor, ¿no? Hermano, ¿cómo viven los países llamados cristianos? ¿Será que en los países llamados cristianos se viven de acuerdo a la voluntad de Cristo? Tomemos, por ejemplo, como punto de modelo, los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos es un país que fue bueno, eso mismo es. Ellos entonces, hermano, colonizaron los Estados Unidos, gente protestante, ¿no? Gente que traía la Biblia, que conocía a Cristo, y especialmente cuando se diseñó la Constitución norteamericana, ellos dijeron, necesitamos un país donde se respeten las cosas o las leyes de acuerdo al Nuevo Testamento y las leyes o los 10 mandamientos de la ley de Dios. Eso, hermano, fue el comienzo de los Estados Unidos. Y esas universidades prestigiosas, los maestros eran todos pastores evangélicos.
y las principales materias eran la Biblia y conocer a Cristo. Pero hermano, estoy hablando del pasado, y hablar de eso en la actualidad es ciencia ficción, eso no existe ahora. Porque ¿cuál es la vida de los cristianos en los Estados Unidos? Bueno, señores, en los Estados Unidos es uno de los países donde más se practica el espiritismo. ¿Hay compatibilidad entre el espiritismo y la doctrina cristiana? ¿Puede un cristiano practicar el espiritismo? O sea, el espiritismo en toda su forma, porque no solamente espiritismo es hablar con los muertos, ¿verdad? Y levantar las mesas y todo oscuro. Hay otro tipo de espiritismo que es la nueva era, la masonería, los Rosacruz, hermano, todo eso está envuelto dentro del asunto del espiritismo. Imagínense ustedes que Estados Unidos, un país 100% protestante, evangélico, que se puede decir que 100%, dicen. Sin embargo, en los Estados Unidos es el único país donde hay templos dedicados a la adoración a Satanás. Por ejemplo, en San Francisco, en parte de California, la cantidad enorme de iglesias dedicadas al diablo. El señor Anton LaVey fue el que creó la famosa Biblia diabólica, donde dice todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y ese país protestante, que supuestamente debe alzar la Biblia y preconizar a Cristo, es un país, hermano, donde se practica abiertamente matrimonios homosexuales. Y yo no sé si ustedes vieron estos días en el internet algo escandaloso que decía, el título era Sodoma y Gomorra se quedaron pequeños. Usted lee el artículo y encuentra a un ministro religioso casando a un hombre con un perro. Y simplemente el ministro dice, lo importante es que se amen, no importa quién amen. Y ahí está el sacerdote con su tremenda cruz en el pecho, ¿verdad? Casando a un hombre con un perro. Señores, es un país donde realmente puede decir que, según los sondeos de opiniones, hablan de Cristo, mencionan a Cristo, le cantan a Cristo, pero Cristo, hermano, está bien lejos de ellos. ¿Y qué pasa en nuestros países? Nosotros que venimos de Hispanoamérica. Señores, ¿cómo está la situación política, la situación moral, especialmente la moral y religiosa en nuestros países? Vayamos a México, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Venezuela. ¿Saben ustedes cuántos crímenes hubo en Venezuela el año pasado? En un solo año se registraron 55,000 asesinatos. 50, eso es espantoso, hermano. Sin embargo, usted llega a Venezuela, no solamente adoran a la Virgen, adoran al Papa, adoran a todo el mundo, a la Reina María Leonza, esa cantidad de santos que hay que los ve uno hasta en los billetes en Venezuela. Pero señores, ¿ha cambiado eso en nuestros países? Son países, hermano, 100% que se dicen que es religioso, pero la mortalidad, hermano, los crímenes, las pandillas, los carteles de la droga, la prostitución, el secuestro, cada día, hermano, eso va a pasos agigantados. Nadie es posible detenerlo. Ahora yo pregunto, si la cosa es así en Hispanoamérica, si la cosa es así, hermano, en todo el mundo, entonces yo pregunto, ¿el mundo estará necesitando a Jesús? Amén. La única forma de cambiar al mundo es que el mundo se vuelva a Jesús. Así es. Y esa experiencia, mis amados, ya se ha visto en la historia. Ya se ha visto en la historia. Para nosotros es inconcebible y es una burla a Dios. Oigan esto, es una burla a Dios. Que una persona diga que es cristiano y lo encontramos en una discoteca un viernes de noche. Que digan que es cristiano y lo encontramos bebiendo cerveza y jugando dominó con los amigos. ¿No es eso una vergüenza para el cristianismo? Señores, conocer a Cristo es lo que más necesita, no solamente la iglesia, sino el mundo entero. Pero ¿qué significa conocer a Cristo? Señores, conocer a Cristo significa saber quién es Jesús, saber quién era y quién es en los actuales momentos. Y saber exactamente qué es lo que está haciendo Jesucristo en este momento a favor de nosotros. Porque generalmente la gente tiene a Cristo aquí colgado en el pecho, ¿verdad? Pero hermano, necesitamos que no esté en el pecho colgado, sino dentro del corazón del ser humano. Porque estando Cristo dentro del ser humano, todo lo que va a brotar es como si fuera Cristo que lo hiciera. Hermano, ese es el secreto de salvar una nación. Conocer a Cristo significa saber quién era, quién es y qué es lo que está haciendo por nosotros. Saber perfectamente qué es lo que nos ofrece Jesús, qué es lo que nos ordena, qué es lo que nos promete, cómo nos puede ayudar diariamente en nuestra vida. Por eso, hermano, es muy fácil hablar de Cristo, nombrar a Cristo, cantarle a Cristo. Pero otra cosa muy diferente es vivir de acuerdo a la voluntad de Jesús. Amén. Señores, ustedes saben que Jesús, una de las primeras cosas que usted tiene que conocer de Jesucristo es que Jesucristo es el Mesías prometido al pueblo de Dios. Amén.
Lo primero que hay que captar de Jesucristo es que Jesucristo es el Mesías. ¿Estamos claros? Miles de años antes de que Jesucristo naciera, Dios le prometió a su pueblo que enviaría un personaje que se iba a identificar como el Mesías, el enviado de Dios, el ungido del Espíritu Santo. Y saben ustedes, por miles de años, desde el primer momento en que Dios dio la promesa del Mesías, en todas partes del mundo, especialmente en el pueblo judío, se estuvo esperando el famoso Mesías. Entonces muchas personas aparecieron y decían, yo soy el Mesías, y arrastraba un poco de gente y le seguían. Pero los entendidos se dieron cuenta de que eran unos falsos Cristos, falsos Mesías. Señores, porque sean ustedes, porque Dios había dado suficientes pruebas de cómo conocer al Mesías. A fin de cuentas, ¿qué iba a ser el Mesías por la humanidad? El Mesías, señores, iba a ser el Redentor, el Salvador de la humanidad. Cuando el Señor prometió desde el principio que entra el pecado en este mundo, les prometió un Mesías, eso significaba que el Señor iba a enviar un Redentor, un Salvador. Y que ese Mesías que iba a venir iba a ser el único mediador entre Dios y los seres humanos. Hermano, métase eso bien en la cabeza. No tenemos otro mediador entre Dios y nosotros, sino a Jesucristo, el Mesías, porque así estaba escrito en la palabra de Dios. Decía el Señor en su santa palabra que el Mesías que tenía que esperarse iba a ser el único camino para llegar al Padre Celestial. Nada de mediadores. ¿Están entendiendo? Solamente un camino. Y ese Mesías iba a ser el gran maestro de la verdad. Le iba a enseñar al mundo cuál era el camino correcto a la salvación eterna. Ahora, de esto vamos a otra pregunta. ¿Cómo se debía conocer al Mesías? ¿Cuáles eran las características? ¿Qué es lo que Dios había dicho para conocer al Mesías verdadero? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para saber quién es el Mesías? ¿En qué nos basamos nosotros para determinar si este es el Mesías o aquel fue el Mesías o este es el Mesías o no hay Mesías? ¿Cuál es, hermano, la regla para conocer las características del verdadero Mesías? Señores, la única forma es conociendo la Biblia. ¿Se dan cuenta por qué el diablo le hizo la guerra a la Biblia? Para que no se entendiera quién era el Mesías, quién era el verdadero Salvador. Y cuando la gente, hermano, vio que no tenía Biblia, el diablo metió Mesías y redentores y mediadores por todas partes. La única manera de saber y conocer y estar seguro de que Jesús es el Mesías es a través de la Biblia. Sin la Biblia, hermano, no podemos determinar, no podemos comprobar que Cristo es el Mesías verdadero. Ahora bien, ¿qué decía la Biblia? ¿O cuáles eran los datos o las características para conocer al Mesías, para identificarlo tan pronto viniera? Hermano, el Señor dio, en la antigüedad, el Señor a través de sus profetas, dio más de 125 profecías o señales para conocer al Mesías. Oigan esto, hermano, esto es interesante. Entre esas señales se decía que el Mesías iba a nacer de una virgen. Si apareció un Mesías por ahí y no venía de una virgen, no era el Mesías. Estaba escrito que tenía que venir de una virgen. Hermano, cuando Jesucristo nació, ¿de dónde venía Jesús? De una virgen, ¿no es cierto? Por eso se ha hecho famoso, el hombre que vino de la virgen. ¿Y cuál fue esa virgen? La Virgen María, no hay otra. Pero también la profecía decía que nacería en la aldea de Belén, en Belén de Judá. ¿Dónde nació Jesús? Hermano, si Jesús nació de una virgen y nació en Belén, entonces, hermano, prestemos oído, entonces por ahí viene el Mesías. Pero también decía que naciera, o cuando naciera, vendrían personajes desde muy lejos a adorarlo y a presentarle sus ofrendas. ¿Sucedió eso con Jesucristo? Cuando Jesús nació, hermano, ¿quiénes vinieron del oriente? Lo más lejos que era Irak en ese momento. Hermano, apareció lo que nosotros conocemos con los famosos Reyes Magos. Entonces, hasta este momento, ¿se han cumplido estos tres vaticinios, sí o no? Pero también decía que iban a ser, aunque nacía como judío, los judíos lo iban a rechazar. ¿Fue rechazado Jesús por los judíos? En estos momentos los judíos rechazan a Cristo. En las sinagogas en este sábado se está hablando de Jesús. No, hermano, Jesucristo es alguien despreciable para el pueblo judío. También decía la Biblia que sería traicionado por un seguidor muy íntimo. ¿Sucedió eso con Jesús? Hermano, ¿quién fue el traidor? Judas. ¿Sería vendido por cuánto? 30 piezas o 30 monedas de plata. También decía la Biblia
para estar más seguro de que era el Mesías, que la persona que iba a vender a Jesús por 30 piezas de plata, finalmente iba a agarrar esas 30 de platas y las iba a botar en el patio del Tesoro Público de Jerusalén. Señores, y cuando llegó el momento, esto se cumplió con una precisión, pero impresionante. El Mesías debía guardar silencio ante sus adversarios en el tiempo de su juicio. ¿Sucedió eso con Jesús? Dice que como cordero enmudeció y no abrió su boca. Hermano, entonces Jesús era el Mesías. También decía que sus seguidores lo iban a abandonar. ¿Fue Jesús abandonado por sus apóstoles? Hermano, hasta Pedro que dijo, Señor, aunque estos se vayan, yo no me voy. Cuenta conmigo. Y fue el primero, hermano, en irse. ¿Se dan cuenta? Así que dice la palabra de Dios, el que piensa que está muy firme, mire, no se vaya a caer. También decía que sería escupido, maltratado y crucificado entre maleantes. ¿Sucedió eso con Jesús? Habían dos ladrones a su lado derecho e izquierdo. También decía que en su sede moribundo le iban a dar a beber, ¿qué cosa? Vinagre. ¿Sucedió eso con Jesús? Ok. También decía, hermano, que sobre sus vestidos iban a echar suerte, no los iban a romper. Y eso fue exactamente lo que pasó estando Jesús, ya para ser crucificado. Los soldados romanos vieron que Jesús vestía bien, le quitaron esa ropa y para no romperla, para dividírsela entre los soldados, ¿qué hicieron? Echaron una suerte a ver quién se iba a quedar con los vestidos de Jesucristo. Pero esos soldados, cuando estaban echando suerte, estaban cumpliendo profecías que se habían escrito con 700 y 800 años antes que sucediera. Señores, eran 120 y tantas profecías para identificar al Mesías. Pero la más impresionante de todas era que Jesucristo, como hombre, estando muerto, resucitaría. Señores, y Jesucristo resucitó. ¿Se dan cuenta ahora por qué en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 22 y el versículo 37, el mismo Jesucristo dijo, lo que está escrito de mí tiene que cumplirse o tiene cumplimiento? Escudriñad las Escrituras porque en ellas os pareces que en ellas tenéis la vida eterna y ellas, la palabra de Dios, la Biblia es la que da testimonio de Jesucristo. Ahora, señores, de las 120 y tantas profecías, yo solamente les he mencionado escasamente unas 12. Oigan bien lo que le voy a decir ahora. La posibilidad de que a una persona le pronostiquen no 120 profecías, ni siquiera 12, sino que le pronostiquen 8 profecías antes de nacer, será difícil que se cumpla, ¿sí o no? O sea, hay una persona que va a nacer y antes que nazca aparece alguien y le dice, mire, voy a darle solamente 8 profecías que van a ser cumplidas en la vida de esta persona. Hermanos, ¿saben ustedes cuál es la posibilidad de que eso se cumpla? Oigan bien, esto es interesante. Es 1 en 100 billones de personas. 1 en 100 billones de personas. Solamente si se cumplieran 8 pronósticos. Pero si en vez de 8 se cumplieran 12, ¿saben ustedes cuáles serían las probabilidades que se cumplan? 1 en 24,000 trillones de personas. ¿Qué significa eso, hermano? Que era imposible que Jesucristo no fuera el Mesías. Miren, la tierra tiene aproximadamente unos 6,000 años de creada. ¿Cuántas personas han vivido en este planeta en esos 6,000 años hasta el día de hoy? Los antropólogos dicen que no han alcanzado ni siquiera lo que dice aquí la primera probabilidad. No ha habido en este mundo 24,000 trillones de personas. No ha habido y no lo va a haber hasta cuando Cristo venga. Entonces, hermanos, si Cristo barrió con todos estos pronósticos, definitivamente el sentido común nos dice que Jesucristo era el Mesías. No hay otro, hermano. Porque, hermano, tenemos suficiente evidencia de que Jesucristo es el Mesías. Pero ¿qué otra cosa, qué otra herramienta teníamos nosotros para averiguar que Jesucristo era el Mesías? O que es una persona que necesita nuestra atención. Otro hecho importante es, hermano, y notable es, que decía la Biblia que el Mesías que iba a nacer iba a tener 2 naturalezas. Una naturaleza humana y una naturaleza divina. Al decir que el Mesías tendría una naturaleza divina, estaba diciendo la profecía que ese Cristo que iba a venir, ese Mesías, no era otro, sino el mismo Dios en persona estando con nosotros. ¿Puede usted como cristiano decir que Jesús era Dios? ¿Sí o no? Hermano, la profecía decía que el que iba a venir era Dios. Mire, se lo voy a leer textualmente, Isaías 9:6, porque ese texto dice,
700 años antes de Cristo, que el Mesías que iba a venir era el mismo Padre Celestial. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principio sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Hermano, el Mesías, ¿quién iba a ser entonces? El Mesías es Cristo, pero ese Mesías es el mismo Dios que estuvo con nosotros. Ese Cristo, hermano, no era otro, sino Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Exactamente como lo decía la palabra de Dios. Ahora, yo pregunto, ¿dijo Jesús en alguna ocasión que Él era Dios o que por lo menos se atribuyó el título de Dios? ¿Se hizo Jesucristo pasar por Dios? No se hizo pasar por Dios porque Él era Dios. En primer lugar, dice la Biblia, que Él se igualó con el Padre Celestial. Jesucristo mismo se igualó con el Padre Celestial. Yo y mi Padre somos uno. No estamos separados, no estamos divididos. Somos parte de la misma sustancia. Es lo que dice el texto original. O sea, tal como es Dios, es el mismo Cristo. Son de la misma naturaleza, la misma sustancia. Entonces, hermano, dice el mismo Jesús, yo y mi Padre somos uno. En San Juan 14, 8 y 9 dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso es suficiente. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué estaba diciendo Jesús con esto? Que Él era el mismo Padre, hermano, no hay otra alternativa. Es el mismo Padre. En Éxodo 3, 13 y 14. Éxodo 3, 13 y 14. Es el momento cuando el Señor está diciéndole a Moisés que vaya y se presente a Faraón. Entonces dice el versículo 3, y dijo Moisés, he aquí que yo llego a los hijos de Israel. Y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan, pero ¿cuál es su nombre? ¿Cómo le voy a responder? Dice el versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. En algunas ocasiones Jesús se identificó con el nombre sagrado, el yo soy. Jesús nunca dijo, yo soy Jehová, el Padre eterno. Pero no era necesario que lo dijera, con tal que dijera, yo soy, en la forma hebrea, estaba diciendo, yo soy Jehová de los ejércitos. Y déjeme decir, hermano, todo judío ortodoxo y profundamente religioso, con solamente escuchar la expresión sagrada, yo soy, automáticamente había una reacción de sobrecogerse, ¿no? Los judíos ortodoxos, al escuchar yo soy, se estremecían y se llenaban de profundo respeto por el nombre sagrado del Señor. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de suceder, de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Porque los soldados dijeron, ¿dónde está Jesús? O venían a buscarlo. Y entonces dice, hermano, ¿a quién buscáis? Dice el versículo 5, le respondieron, a Jesús Nazareno. Y Jesús le dijo, ¿qué cosa? Yo soy. Y hermano, dice aquí, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando Jesucristo dice, yo soy, ¿cuál fue la reacción de los judíos ahí presentes? Dice el versículo 6, cuando dijo esto, retrocedieron y cayeron a tierra. Hermano, ¿por qué razón cayeron a tierra? Hermano, porque estaban frente a frente con el Todopoderoso, con el gran yo soy. Pero era tanto el odio que había entre los judíos que se sobrepusieron rápidamente y siguieron con su malvado propósito de acabar con Jesús. Era tanto el odio, hermanos, que no les bastó, que el Señor le dijo en forma hebrea y solemne, yo soy Jehová de los ejércitos. Se sobrecogieron, se cayeron, pero siguieron adelante. Por otra parte, mis amados, siempre que Jesucristo decía, yo soy, ¿cuál era la reacción automática de los judíos? Enseguida, hermano, agarraban piedras. Y en una ocasión, cuando lo iban a apedrear, después que dijo, yo soy, Jesucristo le dijo, un momento, ¿por qué buena obra ustedes me quieren apedrear? Mire, por buena obra no te vamos a apedrear, sino por esta blasfemia que está diciendo que tú siendo un hombre, te estás igualando
al Dios Todopoderoso. A mis amados, en el Nuevo Testamento hay una cantidad de textos que afirman que ese Mesías no era otro, sino el Señor, el Dios Todopoderoso. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, se deja ver que los discípulos, cuando se referían a Cristo, lo llamaban como el Señor. Y ese término Señor, hermano, estaba reservado solamente para Dios. Entonces, ¿cómo es posible que los apóstoles alegremente le decían a Jesús el Señor? Porque Él era el Señor. Hay otra ocasión cuando Tomás está ante Jesucristo, y ¿saben ustedes cuál fue la reacción de Tomás? Se arrodilló ante Él y le dice, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Si Jesús no era Dios, era el mejor momento para decirle, Tomás, levántate, no me iguales tanto al Padre Celestial. Hermano, Jesucristo no dijo nada, sino aceptó el título que le estaban dando, porque Jesús era el mismo Dios. Y cuando llegamos a las 14 epístolas del apóstol San Pablo, en casi todas el apóstol alaba a Cristo como si fuera el mismo Dios. Y no solamente esto, sino que ordenó a la iglesia que cuando se refirieran a Cristo, lo mencionaran y lo reverenciaran y lo adoraran como se adora al Dios del universo. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, ¿qué cosa? Se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Están entendiendo, hermanos, la profundidad de este texto? Ante Jesucristo hay que arrodillarse, no importa los que están en la tierra, sino los que están en el cielo. Y hermano, ¿y a quién había dicho el Señor que había que arrodillarse? ¿A quién había que adorar? Según el Antiguo Testamento, solamente a Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿cómo dice aquí el apóstol Pablo que los que están en el cielo también se arrodillen ante Él? Bueno, no hay ninguna contradicción, porque en la mente inspirada del Espíritu Santo que tenía el apóstol Pablo, ese mismo Cristo es Dios en la tierra e iría a ser el Dios del universo también. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, no un Señor o un Dios, sino el Señor para la gloria de Dios el Padre. Oye, hermano, y esto no es suficiente, ¿saben? Yo no sé si le estoy cansando con tantos textos, pero hay algo que usted también debe llevar en su mente. Las prerrogativas de Dios son las mismas del mismo Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de los poderes, de las características, de las prerrogativas de Dios, en el Nuevo Testamento son exactamente las mismas que poseía Cristo. En forma limitada porque no podía venir expresadamente como Dios, pero su divinidad la conservaba en cierta manera. Por ejemplo, Dios es creador, ¿no es cierto? ¿Cristo es creador? ¿Sí o no? Hermano, en muchas ocasiones encontramos a Cristo en sus milagros creando materia de donde no había. Y al crear materia, estoy diciendo que estaba creando moléculas, estaba creando átomos, estaba creando sustancia, estaba creando vida. Tomemos por ejemplo el caso de los peces que se multiplicaron. Si usted agarra uno de esos peces que se multiplicaron allá y lo hubiese traído a un laboratorio, señores, ¿qué había dicho un laboratorista industrial especialmente sobre este pescado que acababan de recibir? Lo primero que dice, no, esto no se trata de un pez sintético, esto no es de goma. Este es un pez real porque todo dice que comieron y se hartaron y no les cayó mal. No era nada de plástico, hermano. Entonces, hermano, crear un pescado en ese tiempo y ahora y en cualquier momento, hermano, un pescado tiene cloro, tiene sodio, nitrógeno, proteínas, vitaminas. Hermano, ¿y cómo es posible que Cristo tenía ese poder de crear materias donde no había? Hermano, entonces Cristo era Dios, tenía el poder de creación. No solamente creó peces, creó pan, creó vino. Hermano, ¿y qué en cuanto a la resurrección? Todas las personas que Cristo resucitó le estaba dando algo que no tenía, le está dando la vida. Entonces Cristo definitivamente es creador. Ahora, ¿lo entendieron los apóstoles que Jesucristo era creador? Por supuesto. Mire, Colosenses 1:15 al 17. Oigan la belleza como el apóstol Pablo dice que Cristo era el verdadero creador del universo. Miren. Colosenses 1:15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible y primogénito de toda creación. Porque en Él, en Jesucristo, ¿fueron qué cosa? Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra. ¿Quién las creó? Cristo, dice aquí, hermano.
visibles e invisibles, ya sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hermano, qué maravilla que tenemos un Cristo que es creador. Pero Cristo, hermanos, mejor dicho, Dios también no solamente era creador. ¿Qué más era la naturaleza de Dios? Dios es omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Que todo lo puede. No hay nada, hermano, que Dios no pueda. ¿Había algo que Cristo no podía hacer? ¿Era Cristo omnipotente como el Padre Celestial? Hermano, porque dice la Escritura, si ustedes han leído bien el Nuevo Testamento, dice que Cristo calmaba los vientos y las tempestades. Solamente decía, calla, enmudece y se acababa la tempestad. Cristo viene en este momento y dice, se desaparece la nieve y todo, hermano, aparece como si estuviésemos en verano. Ese es el poder de Cristo, hermano. A los demonios, ¿qué hacían? Hermanos, se iban. Hermano, Jesucristo alteró inclusive las leyes de la naturaleza. Cualquiera camina por el agua y se hunde, ¿verdad? Jesucristo, hermano, caminó no solamente 1 kilómetro por el agua. Dice que Jesús dejó a los apóstoles que se fueran mar adentro. Y cuando terminó de sanar aquí, se fue caminando por todo el lago y llegó hasta donde estaba el barco. Hermano, pero ¿quién podía hacer semejante cosa? El poder omnipotente de nuestro Señor y Salvador. Se elevó al cielo. ¿Quién se puede elevar al cielo? Nadie. Se transfiguró. O sea que Cristo, hermano, entonces es omnipotente. Todo eso lo hizo bajo ciertos límites, porque no podía dar rienda suelta a su divinidad. Por otra parte, Dios es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que todo lo sabe, todo lo conoce. No hay nada oculto que Dios no lo sepa. Hasta lo más íntimo del corazón, el pensamiento, hermano, todo lo sabe el Señor. Ahora, esa era la misma condición de Jesús. ¿Era Jesús omnisciente? Juan 16, 28 al 30 dice lo siguiente: salí del Padre y he venido al mundo otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. Y entonces le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dice. Dice el versículo 30, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte nada, porque todo esto creemos y por eso creemos que tú has salido de Dios. Hay otros versículos que dicen, y desde aquel momento nadie le preguntaba nada a Jesús, porque sabía que Jesús todo lo sabía, todo lo conocía. A veces Jesús iba caminando, los apóstoles atrás iban peleando, quién iba a ser el primero en el reino. Cuando llegaban y se reunían, un momentico, ¿qué estaban ustedes platicando? Y antes que le dijeran, trajo un niño. Mire, si ustedes no son como niños, no podrán nunca entrar en el reino del Señor. ¿Quién le dijo a Jesucristo que ellos estaban disputando por el primer puesto en el reino? Él lo sabía todo, hermano. Ese Salvador es omnisciente, omnipresente y además de eso, hermano, es eterno. El Cristo de ayer es el mismo Cristo del día de hoy. En Él no hay ni sombra ni nada de variación. Dicen en Colosenses 1:17, Él es antes que todas las cosas. Y cuando se dieron las profecías mesiánicas, el profeta Miqueas, 500 años antes de Cristo, dijo, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Israel, de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Oigan esto. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Es Jesucristo eterno? Hermano, Cristo no comenzó su vida en Belén. Él ya existía. Solamente se humanizó como Dios en Belén. Y por último, hermano, Dios es inmaculado. ¿Verdad? Dios es inmaculado. En el Señor no hay una sola mancha de nada. ¿Se pudo decir lo mismo de Jesucristo? Dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Alabado sea el Señor, hermano. Ahora llega la siguiente conclusión. Si Jesús es el Dios Todopoderoso, si Jesucristo es el mismo Dios omnipotente, si Jesucristo es el Dios eterno, si el Salvador que nosotros tenemos es inmaculado y omnisciente, oigan esto, ¿por qué no venimos a Él en los momentos de angustia que tenemos nosotros? Si estamos pasando por una gran angustia, una necesidad, una enfermedad incurable, lo que sea, si usted está, hermano, solo en este mundo, en este país, si usted ahora mismo está en la bancarrota, está lleno de tristeza, de enfermedad, de luto, de desesperación, si usted tiene un Salvador que es omnipotente, omnisapiente, eterno, inmaculado, hermano, ¿cómo se le ocurre a usted ir a otro lugar y no a Cristo? ¿No les parece? Porque Jesucristo está esperando a que nosotros vayamos a Él.
Lo dijo más de una vez, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mis amados, no tenemos que ir a ningún brujo. Si alguien está enfermo, hermano, no vaya a ningún brujo, porque tenemos a alguien que es superior a un brujo. Usted no tiene que ir a ningún santero. Usted no tiene que ir allá a rezarle a Changó. Ni los espiritistas, ni los milagreros, ni la nueva era, ni los rosacruces. Hermano, pues tenemos un Salvador que es todopoderoso. Todo lo puede. No tenemos que caminar de rodillas 2 kilómetros para entrar a una iglesia. No tenemos que arrodillarnos ni besarle los pies a nadie. No tenemos que darnos latigazos ni meternos en un convento para morir. Señores, porque Jesús está a nuestro lado. Él conoce nuestras necesidades. Y no venir a Cristo en un momento de necesidad es ofender a Jesús. ¿Me están escuchando esto, hermano? Si usted tiene una necesidad y no viene a Cristo, usted está ofendiendo al Señor. Porque para él, hermano, eso es un insulto, es un desprecio. Y es una traición peor que de la de Judas. Ahora, si en nuestro momento de angustia se nos ocurre ir a otro lugar, entonces estamos demostrando de que hay alguien superior al Cristo que nosotros adoramos. Y esto, hermano, no es así. Bien dijo el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy el Señor, Dios Todopoderoso. A Él solamente honrarás. ¿Hay alguien, hermano, mejor que Jesús? No, hermano. Ahora viene lo último, hermano. ¿Para qué vino Jesús a este mundo? Como Mesías debía venir a salvarnos, a rescatarnos, para darnos vida eterna, para romper con todo vicio y con toda cosa, hermano, que nos está destruyendo. Hasta su matrimonio, hermano, lo puede salvar el Señor. Y hay un versículo que lo resume todo, Juan 3:16. ¿Y quién no se sabe Juan 3:16 de memoria? ¿Lo quieren repetir de memoria? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea nuestro Dios. Ese es Jesucristo, hermano. Cristo vino a darnos vida, vino a librarnos de todas nuestras ataduras, de enseñarnos a vivir y a romper, hermano, con todo lo que nos separa de la vida eterna. Mis amados, el Señor quiere ayudarnos a ser honestos, a ser justos, a ser honrados. Jesús vino a enseñarnos cómo ser felices en esta tierra y participar gozosamente de la eternidad. Ahora, ¿cuáles son los pasos que Jesucristo enseñó que hay que dar para llegar al reino eterno? El primer paso, hermano, es creer en Jesucristo. Porque, hermano, el camino a la salvación es lo más fácil que hay. Que a veces los seres humanos lo complican es otra cosa. Pero el evangelio que Cristo vino a darnos es un camino tan sencillo que hasta cualquier hermano lo puede entender, hasta un niño, hasta un moribundo, hasta una persona desahuciada, hermano, que está ya casi inconsciente, puede entender cuál es el camino de la salvación. Los seres humanos son los que han enredado este asunto de una manera bárbara. Pero Jesucristo, hermano, enseñó un camino fácil. Creer en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, y serás salvo tú y toda tu casa. Hay que creer. Después de creer, hay otro segundo paso, es que hay que proponernos obedecer a Jesús. Cristo es el médico, ¿verdad? ¿Qué nos dice el médico? Tómese la medicina. Yo no sé si usted es la persona que dice, yo tengo el mejor médico del mundo. Ese es un tremendo cirujano, pero yo no le creo mucho en esas medicinas que tiene. Bueno, si usted se quiere sanar, tómese las medicinas que le están dando. Jesucristo es nuestro Salvador. Y nos dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la medicina del Señor, guardar sus mandamientos. En tercer lugar, reconocer que Jesús y nadie más es nuestro Salvador, nuestro único camino a la vida eterna. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de mí. Cuarto paso, hay que arrepentirse definitivamente. No le podemos hacer trampas al Señor. Hay que arrepentirse. Arrepentirse significa abandonar el pecado en el cual estamos en este momento. Juan 8:11 dice, vete y no peques más. Hermanos, es el fruto del arrepentimiento. Quinto paso, ama a tu prójimo, no lo desprecies, no lo condenes, no lo critiques, no lo desjueces en tu casa, perdónalo, no trates de vengarte de tu prójimo que te ha hecho mal. Mateo 5:44 dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y los que os persiguen. Sexto paso, no deje de alimentarse diariamente de la santa palabra de Dios.
escudriñad las Escrituras, porque en ellas ustedes tienen la vida eterna y ellas, la Biblia, son las que dan testimonio de mí. Séptimo paso, sé fiel al Señor, pase lo que pase. Lo saluden o no lo saluden en la iglesia. Lo tomen en cuenta o no lo tomen en cuenta. Hermano, no deje la congregación, no deje la congregación en ningún momento. Dice Apocalipsis 2:10, palabra del mismo Jesús, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y el último paso para celebrar todo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hermano, es el paso trascendental donde decidimos nuestra salvación en Jesucristo. Yo veo muchas visitas entre nosotros. No les voy a pedir que se paren, ni se pongan de pie, ni que levanten la mano. Solamente quiero preguntarles, ¿quieren ustedes conocer más de Jesús? Yo tengo, hermano, un montón de cosas que no le he podido dar en esta mañana. Pero, señores, hay una forma de conocer más a Jesús. Yo he traído un libro, que este libro, hermano, está basado en los evangelios escritos en el Nuevo Testamento, ¿no? Es el famoso libro deseado de toda la gente. Este libro es el que ganó el premio como la mejor biografía de Cristo en la librería del Congreso en Washington. Fue el libro, hermano, que obtuvo el primer puesto. La mejor biografía de Cristo que se ha escrito hasta el día de hoy. Yo pregunto, las visitas que tenemos presentes, ¿quieren conocer más de Jesús? Hermanos, si quieren conocer más de Jesús, levanten su mano y ahora sí van a recibir completamente gratis este libro. Ya que lo han recibido, hermanos, no dejen de leer esta maravillosa obra, El deseado de toda la gente. Hagamos nuestra decisión por conocer más de Cristo y seguirle en todos sus caminos. Amén.